El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Ministro de Defensa afirma que Estados Unidos quiere forzar un cambio de régimen en Venezuela. En Colombia, ataques coordinados acuden a Cali y Antioquia. 13 muertos en un solo día. Detienen en Chile a un sospechoso del crimen de un periodista peruano. Donald Trump arropa a Bukele ante críticas por la relación y atropellos a derechos humanos en El Salvador. México presume un récord de inversión en el segundo trimestre, pese a aranceles de Estados Unidos. El impacto de Trump. La inmigración en Estados Unidos disminuye por primera vez en 60 años. Consejero de Trump dice que no habrá exención arancelaria para acero y el aluminio de la UE. Trump suma otra victoria judicial, libre de una multa millonaria que amenazó su imperio. Aquí están las noticias. Nueva York. El presidente estadounidense Donald Trump sumó otra victoria judicial, esta vez desde el poder, al liberarse de una multa de unos $500 millones por fraude civil, que en 2024 amenazó con hacerle temblar sus ingresos y por ende su imperio empresarial. Esa multa de $454 millones más intereses que una corte de apelación consideró excesiva y anticonstitucional fue el broche final de un caso civil por fraude en la organización Trump, presidido por el juez Arthur Engoron e impulsado por la fiscal estatal de Nueva York, Leticia James. El proceso comenzó en 2023 con un sorprendente giro, ya que el juez Engoron declaró responsable de fraude a Trump de manera sumaria antes de empezar el juicio, en el que se dirimieron cargos menores. En 2024 ordenó la astronómica multa y puso un límite en sus negocios en Nueva York durante 3 años. La fiscal James anunció tras la noticia que recurriría a la decisión del día de hoy en apelación y que esta no invalida la sentencia, que Trump, su empresa y sus 2 hijos son responsables de fraude y además mantiene las medidas cautelares que limitan su capacidad de hacer negocios en Nueva York. El panel de jueces de apelación coincidió en anular la multa, pero se mostró dividido en su opinión de más de 300 páginas sobre el proceso y la sentencia, y un juez en concreto, David Friedman, se alineó con Trump al considerar que la meta era acabar con la carrera política del magnate y con su negocio inmobiliario. Pese a todo, Trump celebró la que llamó una nueva victoria en el plano judicial y aprovechó para acusar de nuevo a James, demócrata, en una de sus mayores opositoras, de lanzar contra él una caza de brujas política, sabedor de que el Departamento de Justicia a su mando está por su parte investigando a James, como ha hecho con otros de sus enemigos. Mientras la antigua abogada de Trump, en este caso por fraude, Alina Habba, que ahora es la fiscal en funciones de Nueva Jersey, un ascenso similar al de otro letrado del presidente, dijo que Trump ha ganado y que el proceso estuvo políticamente motivado, sin base legal y estruendosamente excesivo. Washington. Peter Navarro, el consejero en materia comercial y manufacturera del presidente estadounidense Donald Trump, dijo que Washington no hará exenciones arancelarias al acero y el aluminio, al ser preguntado sobre si Estados Unidos podría eximir las partidas de estos metales procedentes de la Unión Europea, la UE, en el futuro. Puedo decirles que la experiencia del primer mandato con los aranceles al acero y al aluminio es que cada vez que intentamos otorgar una exención o exclusión a uno de nuestros aliados, la abusaron por completo y aprendimos que era un terreno resbaladizo. Por lo tanto, no habrá exenciones ni exclusiones para los aranceles al acero y al aluminio, afirmó Navarro a los medios en el exterior de la Casa Blanca. Con motivo de la publicación de nuevos detalles sobre el acuerdo comercial entre Washington y Bruselas, cerrado en julio en Escocia, Navarro fue preguntado en concreto por las partidas de productos de acero y aluminio procedentes de la UE
aunque su respuesta hizo referencia a cualquier importación de estos metales independientemente de su procedencia. Tras la llegada al poder de Donald Trump en enero a Washington, ha decidido gravar todo el acero y el aluminio con tasas del 50%, aunque sí ha decidido recortar a la mitad los aranceles para las partidas de estos metales que producen el Reino Unido. Durante el primer mandato de Trump, Washington gravó el acero y el aluminio con aranceles del 25% y el 10%, aunque la UE y países como Argentina, Brasil, Corea del Sur, Japón, Canadá, México o Reino Unido lograron exenciones totales o parciales a sus exportaciones a Estados Unidos. A Navarro, considerado el arquitecto de la política comercial de Donald Trump, también se le preguntó hoy sobre la posibilidad de que los vinos y bebidas espirituosas europeas, un producto considerado muy importante por la UE, reciban exenciones, pero el consejero declinó pronunciarse. Navarro consideró que el marco publicado hoy se supone el inicio de un nuevo hermoso espíritu y entorno de cooperación con Europa, y consideró que, dado los beneficios que supone para Estados Unidos, nadie, incluyendo los tribunales que deliberan sobre la legalidad de los aranceles del gobierno estadounidense, debería criticar la política comercial de Washington. La población inmigrante indocumentada en Estados Unidos alcanzó los 14 millones en 2023, el nivel más alto registrado, tras aumentar en 3,5 millones en 2 años, pero la población inmigrante en general ha comenzado a reducirse. La nueva estimación del Centro de Investigaciones Independientes Pew Research Center, publicado, supone un aumento con respecto a las cifras anteriores, que situaban la población indocumentada en torno a los 11 millones. Los investigadores han descubierto que ha comenzado a descender a medida que el presidente Donald Trump aplica su dura agenda de inmigración. La otra gran conclusión es que al menos en 2023, una parte muy importante de esta población inmigrante no autorizada, más del 40%, tenía en realidad un estatus legal que les protegía de la deportación inmediata, declaró Jeff Passel, demógrafo senior de Pew Research Center, en Newsweek International, antes de la publicación de este informe. Pero ¿cómo está cambiando la población inmigrante? Tras más de medio siglo de crecimiento constante, Estados Unidos está experimentando su primer descenso en la población inmigrante desde la década del 60. En enero de 2025, un récord de 53.3 millones de inmigrantes vivían en el país, lo que representaba el 15.8% de la población. Pero en junio, las salidas y deportaciones superaron a las nuevas llegadas, reduciendo la población inmigrante a 51.9 millones, es decir, el 15.4% de todos los residentes en Estados Unidos. El Pew Research Center, que realiza un seguimiento de las tendencias migratorias utilizando datos de la Oficina del Centro de Estados Unidos, señala que la disminución puede reflejar en parte cuestiones técnicas. Sin embargo, las medidas de control, la reducción de las solicitudes de asilo y los cambios en los patrones migratorios son factores claros en este cambio histórico. Esto significa calles más seguras, ahorro para los contribuyentes, menos presión sobre las escuelas y los servicios hospitalarios y mejores oportunidades de empleo para los estadounidenses, afirmó Kristi Noem en un comunicado de prensa el 14 de agosto. El cambio se produce en un momento en que Trump aumenta la presión sobre su administración para que expulse a millones de migrantes indocumentados. Esto es consecuencia de varios cambios políticos significativos. En junio de 2024, el entonces presidente Joe Biden impuso nuevas restricciones a las solicitudes de asilo, lo que redujo drásticamente los encuentros fronterizos. Cuando Trump volvió al cargo en enero de 2025, actuó con rapidez y tomó 181 medidas ejecutivas en sus primeros 100 días, con el fin de cerrar efectivamente el asilo, disuadir la migración e intensificar las detenciones y las deportaciones. Aunque aún está por ver el impacto total de estas medidas, ya están contribuyendo al descenso, especialmente entre los inmigrantes indocumentados, según Pew. No podemos vincularlo directamente con las deportaciones y los cambios políticos, pero sin duda hay alguna relación, dijo Passel.
En 2023, el número de inmigrantes no autorizados económicamente activos alcanzó un récord de 9.7 millones, según PNUD, frente a los 7.8 millones de 2021. Esa cifra representa alrededor del 5.6% del total de la población activa de Estados Unidos. Las industrias que más trabajadores indocumentados empleaban eran la construcción, la agricultura, el ocio y la hostelería. Todas estas industrias han suscitado preocupación de una forma u otra por las políticas proteccionistas de Trump y la retórica en torno a la inmigración a lo largo de 2024 y en la nueva administración. Atención México. 13 personas fueron detenidas por su presunta participación en el asesinato de 2 cercanos colaboradores de la alcaldesa de la Ciudad de México, Clara Brugada, ocurrido hace 3 meses, anunció la funcionaria. Ximena Guzmán y José Muñoz, asesores de Brugada, fueron atacados a balazos a plena luz del día el pasado 20 de mayo en una avenida del sur de la capital. La jefa de gobierno de la ciudad. 13 personas fueron detenidas el miércoles por su presunta participación en el asesinato de 2 cercanos colaboradores de la alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada, ocurrido hace 3 meses. En dicho operativo se detuvieron a 13 personas, entre ellas 3 personas que participaron directamente en el homicidio y otras personas relacionadas con la preparación logística del evento. Los arrestos se llevaron a cabo durante la madrugada en el marco de un operativo conjunto de autoridades locales y federales, además de militares. Ximena Guzmán y José Muñoz, asesores de Brugada, fueron atacados a balazos a plena luz del día el pasado 20 de mayo en una avenida del sur de la capital mexicana. Tras el doble homicidio, las autoridades aseguraron que se trató de un ataque directo y con un grado importante de planeación y quienes lo ejecutaron tenían experiencia previa. Este gobierno no descansará hasta que la verdad sea conocida y la justicia se haga efectiva. El gobierno de Estados Unidos manifestó que este crimen demostraría el vasto poder del narcotráfico en México. En junio de 2020, Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad Pública jefe de la Policía Capitalina, resultó herido en un inédito ataque ejecutado por unos 30 sicarios del poderoso cártel Jalisco Nueva Generación. De México, licenciado Omar García Harfuch. Ciudad de México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el país alcanzó el máximo nivel de inversión extranjera en un segundo trimestre al lograr 34.265 millones de dólares y presumió que ni siquiera la amenaza de aranceles por parte de Estados Unidos pudo debilitar la economía mexicana. Ni los aranceles pudieron con la economía mexicana. Son 34.265 millones de dólares. 2025 supera los 31.096 millones de dólares de 2024. Que ya había sido récord y es prácticamente más del doble de 2017, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina. La gobernante mexicana recordó que el mito del oscurantismo neoliberal establecía que si aumentaban los salarios iba a haber inflación, que si aumentaba el salario mínimo, si los trabajadores ganaban más, no iba a haber inversión, porque lo que México podía ofrecer al mundo era mano de obra barata. Ante ello, señaló que con estos datos se demuestra que cuando la gente vive mejor, el país está mejor y sigue habiendo inversiones y no hay inflación. El récord alcanzado en el segundo trimestre de 2025 fortalece la posición de México en el escenario global como un centro de manufactura y exportación, en medio de la incertidumbre por la guerra comercial impulsada por Estados Unidos. Además, ocurre mientras se espera el inicio de la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEPME, que podría empezar en el segundo semestre de 2025, frente a lo previsto originalmente para 2026, lo que ayudaría a reducir la incertidumbre y mejorar el clima de inversiones en el país. Ciudad de México. El gobierno de México anunció una inversión de 8.177 millones de dólares en los próximos 5 años para construir 275 nuevas líneas estratégicas en la red nacional de transmisión, como parte del fortalecimiento y expansión del sistema eléctrico nacional. Es una inversión muy importante,
son 8.177 millones de dólares para el sistema de transmisión de energía eléctrica de nuestro país, señaló la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina. Son 8.177 millones de dólares para el sistema de transmisión de energía eléctrica de nuestro país. Esto, además, en esta inversión se van a incorporar tecnología de última generación. Esto es muy importante porque lo que vamos a hacer es también modernizar lo que existe para disminuir las pérdidas y las congestiones en los puntos más importantes del país, y con esto se van a beneficiar más de 50 millones de usuarios en todo el país. San Salvador. La administración de Donald Trump en Estados Unidos se ha convertido en el principal escudo internacional del presidente Nayib Bukele, respaldando una reciente reforma constitucional que habilita la reelección presidencial indefinida y desestimando las denuncias de violaciones a los derechos humanos en El Salvador frente a las críticas de organismos internacionales y locales. El acercamiento entre ambas administraciones, impulsado principalmente por un acuerdo de deportación y encarcelamiento en El Salvador de más de 200 venezolanos expulsados desde Estados Unidos por supuestamente pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua, ha llegado al nivel que analistas y organizaciones consideran que han violado derechos humanos de manera conjunta. Así, la organización Cristosal apuntó recientemente que en este escenario se ubican los estados actuando de forma coordinada para cometer graves violaciones a los derechos humanos en desprecio de la dignidad de las personas. Una relación recuperada antes de que Trump regresara al poder, que llegó a decir durante su última campaña electoral que la reducción de los homicidios en El Salvador no se debían a una política de seguridad, sino que estaban enviando a sus asesinos a Estados Unidos. La relación con la administración del demócrata Joe Biden pasó por momentos tensos y finalmente tuvo acercamientos. Por ejemplo, Bukele criticó la política exterior del país norteamericano en un mensaje dirigido a Juan González, principal asesor del gobierno de Biden sobre Latinoamérica. Por favor, mantengan alejada su democracia de nuestro país, publicó Bukele. De acuerdo con el mandatario salvadoreño, con la llegada del embajador William Duncan en febrero de 2023 se dio el cambio, después de que en años anteriores el gobierno de Estados Unidos había incluido en una lista de actores corruptos y antidemocráticos a varios funcionarios del círculo cercano del mandatario, algunos señalados de supuestamente participar en acuerdos con las pandillas. Ese mismo año, en septiembre, Estados Unidos condenó la decisión de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con jueces nombrados por la Asamblea Legislativa, en un proceso cuestionado que habilitó la reelección inmediata de Bukele en El Salvador. Yo sinceramente no tenía mucha expectativa de lo que podía hacerse. De ahí en adelante empezamos a hacer solicitud de él de Duncan, pequeñas cosas que fueron arreglando la relación con Estados Unidos, y fue gracias al embajador Duncan, dijo el mandatario a finales de julio de este año, cuando condecoró al embajador al retirarse de El Salvador. Tegucigalpa. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, expresó su respaldo a los inmigrantes hondureños amparados por el estatus de protección temporal TPS en Estados Unidos, tras la reciente decisión judicial que faculta al gobierno del presidente Donald Trump a poner fin a este programa migratorio. Hoy más que nunca reafirmamos nuestro compromiso con las familias hondureñas amparadas por el TPS. Esta decisión judicial no borra sus aportes ni debilita nuestra convicción. Seguiremos acompañando su lucha por la estabilidad, dignidad y justicia, manifestó la mandataria en un mensaje en las redes sociales. Castro informó que a través de los consulados hondureños en Estados Unidos se brindará orientación legal, inicial gratuita, citas expeditas y atención digna y respetuosa a toda la comunidad tepeciana. La declaración de la mandataria hondureña se da un día después de que un panel del noveno circuito de apelaciones en California autorizara al gobierno de Trump poner fin al TPS, que beneficia a más de 60,000 inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal.
La resolución revierte una orden de un tribunal del distrito que habría permitido a los inmigrantes continuar bajo el amparo que protege de la deportación a unos 51.000 hondureños y casi 3.000 nicaragüenses. Ciudad de Panamá. El presidente panameño José Raúl Mulino se mostró optimista frente a la posibilidad de lograr un acuerdo con la bananera Chiquita Brands a finales de este mes para que regrese al país, luego de que la transnacional cerrara su producción meses atrás a causa de un paro sindical. La expectativa de lograr el acuerdo con Chiquita durante una reunión con sus máximos representantes el próximo 29 de agosto en Brasil es muy positiva, dijo Mulino durante su conferencia de prensa semanal. En principio, debo tener una reunión con él el viernes 29, antes de salir de vuelta para Panamá. Todo indica que es positivo, así que yo espero mejor hacer el anuncio terminada la reunión con el dueño o presidente de Chiquita Panamá en Brasil, agregó el jefe de Estados. Atención, Santiago de Chile. Las autoridades chilenas detuvieron en Santiago a un venezolano sospechoso de haber participado en el homicidio del periodista peruano Gastón Medina, ocurrido el 20 de enero en la ciudad peruana de Ica, informaron fuentes oficiales. Medina, propietario y director del canal regional Cadena Sur TV, murió a manos de un sicario que le disparó a la puerta de su casa en esta localidad, a 300 kilómetros al sur de Lima. El comunicador era conocido por denunciar extorsionadores y casos de corrupción, de acuerdo con la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. El detenido fue identificado como Olfran Domingo Rivas Ramos. Su captura se produjo en un control antidrogas, dijo a periodistas el ministro chileno de Seguridad, Luis Cordero. Al momento de su detención, Rivas portaba alrededor de 200 gramos de ketamina. La Interpol había emitido una alerta roja por el homicidio del periodista Medina, agregó Cordero. Es una persona que tiene un alto perfil criminal, aseguró el ministro chileno, quien destacó que se han comunicado con las autoridades peruanas para la eventual extradición de Rivas. Rivas, de nacionalidad venezolana, fue detenido en Maipú, en el oeste de la capital chilena, precisó el Departamento de Comunicaciones del Ministerio de Seguridad. Bogotá. Un carro bomba en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez en Cali y el derribo de un helicóptero de la policía en el municipio antioqueño de Amalfi han dejado al menos 13 muertos y más de 20 heridos. Los dos ataques ocurridos con pocas horas de diferencia reactivan la alarma en regiones donde operan disidencias de la FARC, el ELN y bandas heredadas del paramilitarismo. Cali, la tercera ciudad más importante de Colombia, volvió a ser escenario de un atentado perpetrado en esta ocasión con un camión bomba en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, que ha causado al menos 5 muertos y 14 heridos. El hecho se ha producido varias semanas después de 3 ataques coordinados con explosivos perpetrados en esta ciudad el pasado 10 de junio, que dejaron 7 muertos y más de 50 heridos. Ese día hubo en total 7 atentados en el Valle del Cauca, el departamento cuya capital es Cali, y 2 en el vecino departamento del Cauca, en los que murieron 8 personas, entre ellas 2 policías. En esa zona tienen presencia las disidencias de las extintas FARC, bandas heredadas del paramilitarismo y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Un día de muerte, así ha sentenciado el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a esta jornada de jueves en que el país ha sufrido 2 nuevos atentados. El primero tuvo lugar en la localidad de Amalfi, en el departamento de Antioquia. Un helicóptero de la policía fue abatido con un dron que, según fuentes policiales, ya ha dejado al menos 8 personas muertas. Posteriormente, la ciudad de Cali sufrió otro atentado frente a una base aérea militar, en donde han muerto al menos 6 personas. El gobierno culpa a las disidencias de la antigua guerrilla de las FARC y al grupo criminal Clan del Golfo de ambos atentados y asegura que los declarará grupos terroristas. El alcalde de Cali ha ordenado el despliegue de uniformados en la ciudad y ha convocado a un consejo de seguridad al que invitó al mandatario. Y precisamente vamos a conectar telefónica con el alcalde de Cali,
Alejandro Eder, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Sabemos que tiene prisa. En primer lugar, queríamos preguntarle qué es lo último que se sabe en cuanto a cifras de heridos y quién habría podido estar detrás de este atentado. Un saludo a todos los oyentes. Este es un atentado realizado por las llamadas disidencias de las FARC, un grupo netamente narcotraficante y terrorista que lleva un par de meses poniendo explosivos en Cali, algunos más pequeños, le doy, fue un ataque más fuerte. Sí, hemos visto también hay informaciones de que habría al menos 2 personas detenidas. No sé si nos puede también contar algo al respecto. Esto es un ataque que deja al momento un saldo de 6 personas muertas y más de 50 heridos. Ahora estamos todavía pues, aquí en plena situación. El ataque fue muy grave, fue en horas de la tarde y afecta directamente, pues, en un momento en que había muchas personas en la calle. Bogotá. La Cancillería y el Ministerio de Justicia de Colombia condenaron el asilo político otorgado por el gobierno de Nicaragua a un exdirector de inteligencia, pedido recientemente en extradición por las autoridades colombianas. El exjefe del Departamento Administrativo de la Presidencia de Colombia, DAFRE, y la Dirección de Inteligencia DNI, Carlos Ramón González, era solicitado en extradición por la justicia colombiana. El propio presidente Gustavo Petro publicó la nota de la Embajada de Colombia en Nicaragua con la solicitud formal de extradición. González es investigado penalmente por presuntos sobornos a congresistas. Con el otorgamiento de asilo, Nicaragua desconoce lo establecido en el Tratado de Extradición entre el gobierno de la República de Colombia y la República de Nicaragua, dice un comunicado conjunto del Ministerio de Justicia y la Cancillería colombiana. Este derecho no podrá ser invocado por las personas respecto de las cuales existan motivos fundados de que han cometido delitos comunes o se haya entablado una acción judicial, añade el texto. Caracas. El ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmó que Estados Unidos quiere forzar un cambio de régimen en el país suramericano, según un video publicado hoy en sus redes sociales. Quieren forzar un cambio de régimen en Venezuela, quieren destruir la Constitución y hacer una nueva Carta Magna neoliberal que obedezca a los intereses de los imperios, aseguró Padrino. Sin embargo, agregó, los militares van a defender a Venezuela en cada centímetro de su territorio, de su espacio aéreo y de su espacio marítimo. El titular de Defensa advirtió a Estados Unidos que no se atreva a poner una mano aquí en Venezuela, algo que subrayó. Manifestó en representación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que no pongan un pie en territorio venezolano y agredan nuestra soberanía, porque no solamente sería Venezuela, sería una agresión contra Latinoamérica toda, expresó el jefe militar. Padrino indicó que Estados Unidos ha dicho que se almacenan drogas en los cuarteles venezolanos, algo que criticó al afirmar que hasta allá llega el putrefacto pensamiento y el odio del secretario de Departamento de Estado Marco Rubio. El pasado 14 de agosto, Rubio advirtió que la administración de Donald Trump confrontará los carteles del narcotráfico que amenazan la seguridad nacional al traficar con veneno, y citó el caso del cartel de los soles, que dijo está liderado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Ayer jueves, el director de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, Terry Cole, acusó a Venezuela de colaborar con guerrillas colombianas como el Ejército de Liberación Nacional, ELN, para enviar cantidades récords de cocaína a los carteles mexicanos que trafican hacia Estados Unidos. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos el próximo lunes a nuestra emisión diaria de noticias. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Bye.